Estamos en Bahía Honda, mi pueblo natal, así que hoy quédate si quieres conocer la vida de Mario Sergio desde el inicio hasta la actualidad, que he hecho, cosas que le voy a contar que nunca había contado en este canal, así que quédate si quieres enterarte de todo el chisme de la vida, mi vida, aquí en Bahía Honda, en Pinar del Río y todas las cosas que he hecho, porque soy un loco, como ustedes saben, soy un loco soñador y he hecho de todo en la vida. El video que estaban viendo hasta ahora mismo fue grabado hace un tiempo ya en Cuba. Planeábamos seguir esa historia con mis maestras de Pinar del Río, con mi abuela, con mi familia, pero como ustedes saben, en videos anteriores les hemos mostrado que la visa nos las otorgaron para España y no hubo tiempo, porque en la visa te ponen fecha de viaje y no hubo tiempo de seguir grabando el video y aquí estamos, en España. Pero no quería dejar el video inconcluso porque la primera parte en Bahía Honda creo que me gustó bastante y seguimos contando la historia de mi vida que dejamos hasta los 7 años que viví en Bahía Honda. Espero que les esté resultando interesante este video para las personas que me conocen, que estaban pidiendo que yo hiciera lo mismo que hizo Lieski. El de Lieski fue en su pueblo natal, fue con sus maestras, era el plan de seguir haciendo eso yo en Pinar del Río, pero fueron muchos trámites antes de venir a España y no hubo tiempo. Pero no voy a dejar de hacer este video para ustedes. Así que continuamos con la historia de Mario Sergio. Y si no me conoces, porque llegaste nuevo a este canal, a este video, te invito a suscribirte para que disfrutes con nosotros aventuras de todo tipo. Por Cuba, por el mundo, ahora por España, mañana no se sabe por dónde, con estos dos cubanos que somos dos, Mario y Alieski. Como les decía anteriormente, llegamos a Pinar del Río, mi abuela, mi abuelo y yo. Mi tía Marioles, que es la hija de mi abuela y mi abuelo, se quedó en Bahía Honda, porque cuando quedó ella estaba casada y vivía en otra casita. Y bueno, llegamos a una casa en Pinar del Río, que aunque era de mampostería, en Cuba decimos mampostería, que es una casa de placas, estaba en malas condiciones. Era la mitad de una casa prácticamente, la cama era en la sala, se dormía ahí en el comedor, estaba la cama y en la parte de atrás, como un cuartico pequeño de reguero, había otra cama, que era la mía, y la del comedor y la del comedor de mi abuela y mi abuelo, aunque mi abuelo nunca estaba en la casa porque siempre estaba trabajando, venía cada 15 días a la casa, así que yo me crié solo con mi abuela. Eso fue en el año 2000. Años después, creo que 2 años después, viene mi tía y el esposo a vivir con nosotros a esa misma casa, pero se construye un cuarto que no era donde vive ahora mi abuela. Mi abuela en ese momento y nosotros vivíamos donde vive mi tía hoy. Llegué con 7 años, año 2000, a Pinar del Río, comenzando segundo grado o a mitad de segundo grado. Después paso la secundaria en la escuela Carlos Ulloa y en esa época, al final de la secundaria, bueno, ahí comienzo a escribir poemas, que por cierto, ya tengo el libro, mi libro, El niño que escribía para no morir, que muchas personas lo compraron, muchas, y quiero agradecerle a todas esas personas porque muchos compraron el libro, gracias a todos, pero lo tenían todos menos yo. El autor no tenía el libro en físico y por fin lo tengo gracias a una amistad que me hizo el favor de comprarlo y apenas llegamos a España, vino y nos los alcanzó y aquí está. Que esa persona vive en España, por supuesto. Que me encantó verlo en físico. Y hablando de Bahía Honda, de mi pueblo natal, quiero leerles el poema dedicado a mi pueblo natal. Se llama Mi pueblo natal y fue escrito con 14 años. Segundo año, tercer año ya de secundaria. Noveno grado. Dice así: aquel pueblito que me vio nacer, aún más bello que este, mi Pinar, ¿cómo no lo voy a recordar si aquel pueblito me vio crecer? En toda Cuba no hay otro amanecer tan bello como el de mi bahía, de ese lugar que amo todavía y cuya brisa acarició mi piel. Y aún estando yo tan lejos de él, hace nacer en mí la poesía. Y sus calles y avenidas, qué recuerdos me trae aquel lugar, sus casitas de madera y el arroyo al pasar. Y en la presa me bañaba, en sus lomas yo jugaba, correteaba. Hoy las miro, son siluetas en el tiempo más pequeñas,
que se pierden a lo lejos. Ya me voy, pero miro yo al costado, en el mismo portalito, hay un viejo y una perra. Lo de siempre nunca cambia. Hasta pronto, linda tierra. Esto es un poema escrito con esa edad y que muestra mi cariño que siempre le he tenido y le tengo a mi pueblito natal, Bahía Honda, donde viví 7 años de mi vida, pero que regresaba cada verano en las vacaciones, julio y agosto. Un mes era con mi abuela y el otro mes, casi siempre, julio, mi mamá me venía a buscar de Bahía Honda a Pinar del Río, que cuando aquello el transporte estaba malo, igual que ahora, no piensa que el transporte está malo en Cuba, ahora, siempre ha estado malo. Y mi mamá pasaba un trabajo para ir a buscarme porque era muy lejos, es muy lejos. Cuando no, me venía a buscar el esposo de mi mamá, el padre de María Carla, él o ella, siempre venía a buscar uno o el otro. Recuerdo que esos días de viaje era estar en la carretera horas con un billete de 50 pesos, a veces de 20 pesos, sacándolo en la carretera para que nos pararan los carros de favor y nos llevaran hasta el puente de San Cristóbal o si se iba por La Palma, hasta La Palma. Y después entramos. Recuerdo una vez que fueron 5 transportes, mi mamá y yo, para llegar a Bahía Honda, de tramo en tramo, de favor en favor, sacando dinero en la calle. Me viene a la mente un día que mi mamá me dijo, coge esta moneda, una peseta de 20 centavos, tírala a la calle. Ella tenía esa costumbre y cuando la tiraba a la calle decía que eso daba suerte para que nos recogieran rápido. Así que puedo imaginarse el trabajo que se pasa en Cuba, no ahora, de siempre, con el tema del transporte. Estoy hablando yo primaria, estando en la primaria, sí, y hasta secundaria, porque la primera vez que fui a Bahía solo fue con 16 años. Bueno, a finales de la secundaria comienza la etapa en que te dicen que ya tienes que elegir las carreras por el promedio. Yo tenía buen promedio. Recuerdo que tenía 9 punto algo en secundaria, de 10 que era el máximo. Podía aspirar a una carrera al pre, a la vocacional, para después coger una carrera universitaria. Pero mi pensamiento de ese momento, recuerdo que era hacer una carrera técnica para en 4 años comenzar a ganar dinero. Eso era mi pensamiento. No quería estar 3 años en el pre para después 5 años en la universidad y empezar a ganar dinero. Tal vez si fuera ahora hubiera pensado diferente y hubiera tomado el pre para ir a la universidad, aunque no me arrepiento de nada porque todo pasa como tiene que pasar. Usted sabe que esa es mi filosofía de vida. Entre varias carreras siempre me gustó informática, pero le tenía miedo a las matemáticas. A pesar de que no era malo en matemáticas, lo mío eran las letras y le tenía miedo a las matemáticas y me decían que en informática había que dar mucha matemática. Hoy por hoy me doy cuenta que pudiera haber tomado cualquier carrera y haber superado el problema de las matemáticas, pero bueno, decidí electrónica y comencé a estudiar electrónica en el 1 de mayo después de la secundaria. Después de graduarme, me ubicaron en el taller, porque cuando cayó la carrera, yo no sé si ahora, son por ubicación. Llegan a ubicaciones y el que le toque a los mejores, lo ubican en los mejores lugares. Yo comencé a trabajar en el taller de electrónica del Calero, en Pinar del Río, en el 12 planta. Ahí, con 19 años, comencé a trabajar y aprendí a arreglar ollas, las reinas que le dicen en Cuba, fogones eléctricos de hornilla y arroceras. Mi preparación incluía poder arreglar televisores, radios, ventiladores, muchas cosas. Pero yo odiaba la electrónica. La cogí para terminar rápido porque no había muchas más opciones, porque como les dije le tenía miedo a las matemáticas, de informática, y que al final creo que no dan tanta matemática nada, pero bueno, esa era la mente mía de ese momento. Y tal vez si alguien me hubiera indicado mejor, me hubiera aconsejado que cogiera el pre para coger universidad, lo hubiera hecho. Pero bueno, me lo dejaron en mi decisión y como repito, no me arrepiento de que las cosas hayan pasado como fueron. No existe la mínima probabilidad de que la historia se dé o transcurra diferente a lo que fue. Todo pasa por un sentido, por un propósito, y lo que nos ha llevado hasta aquí han sido todas las pequeñas decisiones que hemos tomado en el pasado, guiados por nuestra conciencia superior o el subconsciente, que va dirigiéndose, aunque nosotros no nos demos cuenta, va dirigiéndonos a un destino que es el nuestro.
no es que tengamos el destino marcado. El destino lo hacemos nosotros mismos. Pero sí que hay algo que nos va indicando para llegar a lo que son los anhelos de nuestro corazón, incluso antes de conocer cuáles son esos anhelos, que en ese momento yo no los conocía. Bueno, me desvié. Como yo les decía anteriormente, odiaba la electrónica, no aprendí nunca a arreglar ningún otro equipo que no fueran ollas, fogones y arroceras. Era bueno lo que hacía, pero no me gustaba. Yo odiaba cada día que tenía que ir a trabajar, que tenía que tarequear las ollas. Lo aprendí y no me arrepiento porque hoy lo conozco y lo sé hacer y mucho tiempo después lo puedo usar mucho en mi vida. Cada cosa que yo he aprendido en mi vida lo he podido usar después. Y eso es algo bueno porque lo que usted aprenda siempre te va a ser útil en algún momento de necesidad o de urgencia. Y yo he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida, aunque no soy universitario. Después de 4 años de comenzar a trabajar en ese taller y a los 23 decido estudiar de nuevo una carrera en salud pública. Se llamaba fisiología. Busqué una amistad, me resolvió la carrera, porque en Cuba no es tan fácil como querer estudiar y ya. Me resolvió la carrera, mucha carrera que tuvimos que dar, y valga la redundancia, carrera y carrera, pero tuve que correr mucho detrás de estas personas, de la universidad, y al final pude obtener la carrera de fisiología humana, que en ese momento se llamaba fisiología normal y patológica. Comencé a estudiar con 24 años y me gradué con 25. 2 años la carrera solamente porque ya yo tenía un título de técnico medio superior. Y esa carrera era para muchachos que ya habían terminado un pre o como yo, que tenían técnico medio superior. A los 2 años me graduó como el mejor en mi año. Recuerdo que me dieron un diploma el día de la graduación como el mejor graduado, con el mejor escalafón y todo. Algo que me hizo sentir muy orgulloso también y que hizo sentir muy orgulloso a mi familia. Bueno, hablando de la familia. Mi familia siempre ha sido, como la mayoría de las familias cubanas, de lo tradicional, de lo seguro. Cada vez que yo hacía un cambio, cuando tenía una cierta estabilidad financiera o de trabajo, aunque eso no fuera bueno, aunque el salario no fuera bueno, aunque no me gustara lo que estaba haciendo, para mi familia y para la mayoría de las familias cubanas, lo mejor es lo conocido, lo que te da estabilidad para el futuro. Cuando yo decidí dejar el taller de electrónica para estudiar fisiología, las críticas me llovieron. ¿Cómo vas a dejar eso? Que eso es seguro, tienes un salario estable, aunque el salario era muy malo. Casi no podías comprar nada con eso, gracias a las propinas que me daban y yo iba reuniendo para terminar el mes. Cuando decidí dejarlo fue una tormenta en mi casa. ¿Cómo vas a dejar eso por estudiar? Me dijeron que yo siempre actuaba por embullo, que después me desanimaba, que posiblemente no iba a terminar la carrera. Y con esto no estoy criticando a mi familia, para nada. Todo lo hacían desde el amor, como siempre digo. Lo que pasa es que para ellos lo mejor para mí era lo que me estaban aconsejando. No sabían que lo mejor para mí era ir buscando mi camino y mi destino. Aunque pareciera que yo era de embullos, como se dice en Cuba, yo estaba buscando mi ruta, yo estaba buscando mis anhelos. En el transcurso me sentí perdido, fracasé muchas veces, llegué a lugares que después me fui rápido porque no me sentía cómodo, pero eso es parte del proceso y hoy por hoy me siento orgulloso de haber transcurrido todo eso porque además me llevo una enseñanza de todo. Cuando comencé a estudiar la carrera de fisiología, después de estar 4 años manteniéndome, comprándome mi propia ropa, mis propios alimentos, ya no vivía con mi abuela, estaba viviendo con una relación que tuve y vivía en Entronque de Herradura, que es en el municipio Consolación, a 33 kilómetros de casa de mi abuela. Ya era independiente. De dejar ese trabajo para comenzar a estudiar de nuevo, hubo ciertas molestias de parte de algunos miembros de mi familia y me dijeron que no iban a apoyarme económicamente para esa carrera porque era un embullo, posiblemente ni terminara la carrera. Y hubo molestias. Y comencé a estudiar, hablé con el jefe del taller que me llevaba muy bien con él. Un abrazo para Redoné, ojalá me esté viendo, alguien lo vea y le pase este video. Y empecé a estudiar de lunes a viernes y los sábados trabajaba en el taller. Me permitió, a pesar de que había pedido la baja, trabajar mediodía el sábado. O sea, trabajaba hasta las 12. Y trabajé ahí
arreglando ollas todos los sábados y estudiando de lunes a viernes. Llegó un momento en que la universidad no, la carrera, el Politécnico de la Salud de Pinar del Río, comenzó a dar clases también los sábados y ya no pude trabajar más en el taller. Habían días que no tenía 2 pesos, porque cuando aquellos los coches de caballo costaban 2 pesos para transportarme de casa de la abuela, que es donde estaba viviendo en ese momento, a la escuela. No tenía 2 pesos, tenía que caminar a pie, que era bastante distancia. ¿Y qué decidí? Comencé con mis herramientas del taller que tenía, compré piezas en el taller de repuesto, de ollas, de fogones, y salí por los barrios de cerca de la casa a tocar puerta por puerta a preguntar, ¿tienen algún equipo roto? ¿Una olla, una arrocera, una hornilla? ¿Quieren que se lo arregle? Y así muchas personas decían que sí, yo me metí a arreglar los equipos y me pude costear los 2 años de universidad, de carrera, quiero decir, no era universitario. El primer año fue trabajando en el taller, el segundo año fue trabajando de puerta por puerta, tocando puertas, si tenía algún equipo roto para arreglar. Y no me sentía avergonzado por hacer eso, al contrario, sentía un orgullo sano porque estaba logrando lo que yo quería hacer con mi esfuerzo, 100% mi esfuerzo, haciendo cosas honradas. Nunca tengo la dicha o la satisfacción de decir que nunca he hecho nada deshonesto en mi vida, no he hecho nada vergonzoso. Todos los trabajos que he tenido y mis sueños me han llevado por caminos honrados siempre. Me graduó. Como fui el mejor, pude elegir mi ubicación, elegí mal, elegí porque, tal vez lo elegí porque quería superarme como persona. Habían trabajos que eran haciendo electrocardiogramas, pruebas ergométricas, esa es la carrera de fisiología, pero yo elegí trabajar en ciencias médicas. Y digo elegí mal porque de todos los puestos que tenían mis compañeros, yo era el que menos cobraba. En ese momento cobraba 360 pesos cubanos al mes, un graduado de salud pública. Mientras que mis compañeros que estaban en otros puestos cobraban 600, casi 700 pesos. Ellos cobraban el doble. ¿Por qué? Porque a mí me pagaba educación y no salud pública. Pero yo decía que yo quería ir para la Universidad de Ciencias Médicas para aprender muchas cosas que iba a aprender allí. Y entré siendo ATD, significa asistente técnico a la docencia. Yo me encargaba de estar con los profesores en el departamento de fisiología, los fisiólogos que daban clases de fisiología, y le enseñaba a los alumnos que estudiaban la carrera de medicina a hacer análisis en bioanálisis químico, a hacer análisis a las pruebas fisiológicas, estaba en las conferencias cuidando exámenes y ahí estuve trabajando 1 año. Me sentía como que estaba muy estancado. ¿Por qué? Porque llegó un momento que mi trabajo solamente era 1 o 2 veces cada 2 semanas participar en alguna clase, cómo hacer las extracciones de sangre, la eritrosedimentación, explicar la teoría detrás de eso, pero la mayor parte del tiempo era solo cuidando exámenes y el salario muy bajo, cuidando exámenes, atendiendo a los muchachos que se portaban malísimo. Yo pensaba que por ser ciencias médicas, por ser medicina, esos muchachos todos iban a ser muy inteligentes, muy estudiosos y nada que ver. Algunos sí, pero la mayoría era fijándose en los exámenes y yo cogiendo lucha, como decimos en Cuba, porque me gustan las cosas muy correctas y decidí al año, bueno, antes de dejar de trabajar ahí, conocí a Lieski. El 21 de junio de 2018 conocí a Lieski. Le pasó a Mario Sergio lo mejor que le haya podido pasar en su vida en el 2018, conocerme a mí. ¿Y no tienes micrófono? Ponte el micrófono. Con ese mismo micrófono sirve. No se escucha bajito después. Ese video no es de tu vida. Tú estás en mi vida, así que a partir de este momento tienes que estar tú en este video, ¿no? Sí, pero tú estás muy arriba y yo estoy muy abajo. Es por la silla. Bueno, en esa época, conociendo a Lieski, decido nuevamente dejar ese trabajo en ciencias médicas. Mi familia otra vez puso el grito en el cielo. ¿Cómo vas a dejar eso? Eres un inconstante. Se me enredó la palabra esa. Y bueno, los mismos regaños que cuando dejé el taller. ¿Por qué lo dejé? Porque cobraba poco, porque me sentía estancado, me sentía subutilizado, subvalorado
y no estaba creciendo como persona como yo quería crecer ahí, en conocimientos, en experiencia, en nada. Bueno, sí aprendí muchas cosas de medicina porque yo participaba en las conferencias. Y aprendiste No tenía que ir a las de conferencias. las clases. Sí, no tenía que ir a las conferencias, pero yo me sentaba en lo último atrás para ver al profesor, como no tenía nada que hacer, mucho tiempo libre, me sentaba ahí a mirar las conferencias y aprender de medicina, que me gustaba mucho. Cuando yo estaba en la secundaria, quería estudiar medicina, pero no lo hice para no pasar los años de pre, como le dije anteriormente. Y comencé a buscar trabajo en Viñales. Bueno, busqué trabajo primero y después dejé la universidad. ¿Por qué en Viñales? Viñales queda a 25 kilómetros de Pinar del Río, que es un pueblo muy turístico. Usted debe conocerlo. ¿Por qué ahí? Porque ahí había muchos restaurantes y muchos negocios turísticos. Y donde era turismo, pagaban en CUC, que era la moneda de ese momento En dura, ese entonces. que era como el dólar. O valía más que el dólar. Y yo buscaba economía, yo buscaba oportunidades, yo buscaba crecer, no estar estancado, poder hacer cosas, no viajar, porque en ese momento no pensaba ni en viajar, no era mi sueño ni mi deseo. O sí, estaba comenzando a tener el anhelo de viajar porque había conocido Cienfuegos y me enamoré de esa ciudad. Y yo dije, bueno, hay más cosas de La Habana para allá que yo ni sabía que había. Y cuando conocí Cienfuegos, yo dije, yo quiero conocer toda Cuba, pero ¿con qué dinero? Y encontré un trabajo. Yo recuerdo que el primer trabajo que Mario Sergio tuvo en Viñales fue con Elaine, una amiga, bueno, era jefa de él, pero era también amiga tuya. Era la hermana de un buen amigo de Mario Sergio y le ofreció ese trabajo, él buscándolo. Y de casualidad ella necesitaba a un dependiente, pero no solamente fue dependiente. Lo mismo, era dependiente que te freía un huevo, que te hacía una hamburguesa, hasta pizza hiciste una vez. Ah, porque se me olvidó decir, bueno, de paso un saludo para Emilio, que fue mi amigo, el hermano de Elaine, que fue mi jefa y mi amiga también, y lo sigue siendo, de Viñales. Elaine hoy está en Francia y Emilio sigue en Viñales. Se me había olvidado decirle, estudiando la carrera de fisiología, pasé un curso de inglés en la escuela de idiomas. Una vez más mi familia me dijo, una vez, no se me olvida nunca, las palabras de mi tía, me dijo, ¿para qué tú vas a estudiar inglés? ¿Para qué te va a servir eso? Y yo me río porque veo que fue un comentario inocente. Como que no tienen esa luz larga de pensar en... Yo le dije, un día me hará falta para algo. No sé para qué, pero me hará falta. Y precisamente comencé a trabajar en ese restaurante porque hablaba inglés. Y en Viñales solo contratan a dependientes que hablen inglés. Porque cuando yo había mucho turismo en Viñales. Y turismo europeo y americano y de muchos países donde se hablaba inglés o la segunda lengua era el inglés. Y gracias a eso, mira, le dije a mi tía, viste que me iba a hacer falta para algún día. Comencé a trabajar ahí con Elaine. Pero también en esa época, Emilio me enseñó, Emilio es guía turístico en Viñales, de excursiones por toda Cuba y por Viñales. Y me enseñó los senderos de hacer excursiones en Viñales, que yo lo he dicho en otros videos que lo sigue. Y comencé a hacer excursiones mientras trabajaba con Elaine en una pizzería. Excursiones que demandaban mucho esfuerzo físico, había que subir montañas, levantarse a las 5 de la mañana, de 5 a 2 de la tarde, 12 del día, bajo el sol, caminando, enseñándole a los turistas la naturaleza de Viñales, la historia, la cultura, la tradición en inglés, que también agradezco el inglés para eso. En muchas de esas excursiones yo también acompañé a Mario Sergio porque Pinar del Río queda a 25 kilómetros de Viñales y Mario Sergio terminaba como a las 11 o 12 de la noche. Cada 2 días, Mario, tú trabajas cada 2 días, Yo ¿no? trabajaba 2 días y descansaba 2, a veces trabajaba 4 y descansaba 4. Eso, en esos 2 días él se quedaba en Viñales y yo estaba en Pinar del Río. Pero los fines de semana, cuando yo no tenía que trabajar como médico en San Luis, yo iba para Viñales y me quedaba con él. ¿Dónde dormíamos nosotros? En un colchón en el piso. En el piso de restaurante. De restaurante. Que nuestra amiga Laine me permitía quedarme ahí. Gracias a eso no tenía que pagar renta. Recuerdo que mi salario comenzó siendo 5 CUC cada vez que trabajaba, más la propina. Después las cosas se puso mal en Viñales y bajaron a 3 CUC más la propina. Pero a veces la propina era 1 o 2 CUC al día, que en ese momento era dinero. Yo estaba feliz con ese trabajo, pero siempre pensando en algo más. Pensando en algo más. Siempre, siempre. No sé si eso fue una... Bueno, hoy sé que fue una virtud, pero en ese momento a veces yo sentía que era una maldición. Porque yo decía, no puedo estar tranquilo en un lugar. Siempre estoy pensando en algo, en algo mejor, en algo más grande. Yo decía, mi vida no puede resumirse
en ser dependiente en un restaurante toda mi vida. Veía a otras personas. Cuando trabajaba en el taller de electrónica, yo veía, no se me olvida esa conversación, yo hablaba con Jesús Rabiel. ¿Tú conoces a Jesús Rabiel? Jesús, sí. Compañero de Que hoy trabajo en día mío. está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Compañero de trabajo mío. Y yo le decía, en el taller había una persona que se estaba jubilando y desde que se graduó y se estaba jubilando, era técnico de ese taller. Y yo le decía, Jesús, yo no puedo pensar que yo voy a jubilarme aquí, que yo voy a hacer lo mismo toda mi vida, cobrando ese salario que él no le alcanza Y para una vivir, jubilación para una pésima, jubilación pésima. que no alcanza para nada. En ese momento, yo con 19, 20 años, y hablaba mucho con Jesús, yo le decía, tiene que haber algo más. En ese momento, en el 2013, yo conocí el documental El Secreto y yo comencé a aplicarlo desde esa época, desde el taller de electrónica. Y por eso siempre fui inquieto también. Y con el AINE trabajé un año. Y en ese año apareció Nina a nuestras vidas. Yo estaba ese día en el restaurante. Mario me dijo, espérame aquí. Y yo le dije, Mario, ¿para dónde tú vas? Me dijo, espérame aquí. Cuando yo veo a Mario venir, veo una cosita chiquitica en la mano. Era Nina, una perrita que cabía aquí en la mano. Aquí en la manito. Y el primer juguete que tuvo Nina fueron los zapatos míos. Yo no sé si es por eso que a ella le encantan los zapatos y las medias, que los coge y los esconde y son de ellas. Eso fue el 10 de marzo de 2019, cuando compré a Nina por 40 CUC. Alieski puso 5. ¿Reuniste el dinero? No, lo pedí prestado. Lo pedí pediste prestado. A la mora. Y A la otra, a la cocinera. A la cocinera. Y se me ocurrió tener un perrito. Se me ocurrió, pero es que estaba destinado a que Nina fuera nuestra perrija. Y al recuerdo que Alieski puso 5 CUC de esos 40. Yo siempre le digo, hablando de los 5 CUC que yo puse, que de Nina lo único mío es la oreja izquierda. Porque yo puse 5 y él puso 35. Después le dije a Alieski, Quiero tener mi restaurante propio. Yo sé toda la historia porque, por supuesto, que yo viví todo este tú proceso. eras el protagonista. Pero él trabajaba con el AINE todavía. Y él me dijo, vamos a salir a buscar un local en Viñales. Y yo le dije, bueno, vamos. Y salimos por todo Viñales buscando casas y casas y casas y no aparecía la casa. O sea, buscábamos una casa de un particular que nos quisiera rentar la sala y el portal para nosotros hacer un restaurante. Lo planeábamos hacer con un crédito que yo tenía que pedir. Otra mentirita más piadosa. En Cuba no se pueden pedir créditos en el banco que no sean para remodelar las casas, para construcción. Y yo dije en el banco que yo tenía que remodelar el baño y la cocina. Y no era cierto, pero era para que me dieran los 50,000 pesos cubanos que necesitábamos nosotros, supuestamente necesitábamos eso para hacer el restaurante, hacer la cafetería, el restaurante. Ajá, se dijo que era para la casa, para construir la casa, pero no era para eso, era para el restaurante. Claro. Ese restaurante se hizo realidad porque ese dinero que le pidió Alieski más El préstamo que nos hizo mi hermana y mi papá. y tu papá. Todo fue buscando lo más barato, mandándose las mesas con tablas de pino, regalos de mi papá, que me regaló muchas cosas, de mi abuela, de mi tía, de las mesitas de la sala de la casa de mi abuela y de mi tía, me las regalaron para ponerlas allí. La mesa del comedor de nosotros, Se fue para que allí. hizo mi papá, que era chiquitica así, Una nos cosita la así. llevamos para allá también. El fogón de inducción de la casa de nosotros, también lo llevamos para allá. No, Ese fogón lo compramos en La Habana. En La Habana. el fogón de nosotros de hornilla, la rosera de nosotros, la reina de nosotros, la mesita esa que le dijo La Alieski, batidora de nosotros. la batidora, que estaba bonita y buena, las cortinas de la casa, todo, todo. Ese restaurante fue hecho casi sin presupuesto y llevaba mucha inversión, más un refrigerador que compramos roto Y otro que nos... y lo arreglamos. Y otro que tu papá... No, no, ese fue de mi papá. Mi papá nos regaló un refrigerador roto y nosotros lo arreglamos en el taller donde yo trabajaba antes. La nevera la compramos La compramos nosotros, que De era uso. una nevera artesanal. inventada. Bueno, todo esto se hizo posible gracias a la ayuda de mi hermana que nos prestó el dinero, a la de tu papá, y gran parte a la ayuda del papá de Mario Sergio, que nos ayuda a construir, porque había que hacer una meseta, había que hacer una división entre la cocina y el pasillo que iba para el baño, que eso se hizo con madera, y todo eso, el papá de Mario Sergio nos ayudó en todo, Es que había que convertir un cuarto en cocina. en cocina. Pero además había que dividir el cuarto para Del pasar. pasillo al baño. Porque el cuarto entraba al baño y no se puede pasar por la cocina a los clientes para ir al baño.
había que dividir eso y poner unas cosas para que el cliente cogiera por un pasillo. Fue una locura. Mi papá lo hizo todo con ayuda nuestra, Con ayuda nuestra. porque no teníamos dinero para pagar a un albañil tampoco. Estábamos ahí al límite, de dinero y logramos abrirlo en octubre de 2019. Y al principio tuvimos mucha clientela, los turistas iban mucho para ahí, se sentaban a comer, a desayunar, se nos llenaba. Hubo un tiempo que se llenó todo el portal. Yo iba cuando podía, porque recuerden que yo seguía trabajando como médico en San Luis y Mario Sergio se encargaba de abastecer el restaurante, de a veces ayudar a las muchachas de la cocina y a la dependienta, pero Teníamos dos. teníamos dos trabajadoras, una dependienta y una cocinera. Pero hubo un momento en que tuvimos que prescindir de ambas y Mario Sergio hacía los dos trabajos, el de dependiente y el de cocinero. Yo no sé cómo él se los arreglaba y él lo hacía las dos cosas. Cuando yo podía, los fines de semana, yo iba, él se quedaba adelante y yo me pasaba para atrás a elaborar cosas. Que llegaron unos inspectores un día de Viñales, unos HP, literalmente, que la mayoría de los inspectores en Cuba se dedican a ir a todos los restaurantes en Viñales a hacer inspecciones sanitarias y hacer inspecciones de precios. Pero estos inspectores lo que hacían era buscarte cualquier deficiencia, lo que hacían era buscarte una deficiencia, que la deficiencia estaba, por supuesto, pero por el miedo de uno a que le quitaran la licencia sanitaria, a que le metieran una multa, ¿qué hacíamos? O qué hacían las personas, le daban dinero. Te amenazaban, te voy a quitar la licencia, te voy a hacer esto, sobre lo otro. Y en Cuba, por las condiciones que había, siempre ibas a tener una deficiencia. Yo trataba de tenerlo todo bien, pero siempre ibas a tener una deficiencia. Yo iba a la cocina, primero cogía el pedido del cliente, iba a la cocina, cocinaba, ponía el plato por la ventanita, iba para el portal, sacaba el pedido, pero tenía que después cobrar. Bueno, una locura. Yo me puse así de flaco, muy estresado, porque era yo solo. Ali que me ayudaba los fines de semana, pero entre semana ella era yo solo. Y dormíamos también en el piso. En el piso de ese lugar. Porque a esa hora no podías, a la hora que se acababa en Viñales, no se podía ir para Pinar del Río. Se dormía en el piso también, en una colchoneta, en un colchoncito que mi mamá nos regaló. Qué fácil. Ahora yo recordando todo eso, y estaba emocionado ahorita, cuando Aliski estaba contando todo eso que hemos hecho. Qué fácil es juzgar cuando no se sabe la historia. El éxito, y yo me considero exitoso, el éxito es la punta de un iceberg. Y no se sabe lo que hay del mar para abajo. Los icebergs tienen una puntica afuera y el resto dentro del mar. Y así es el éxito. Muchas personas nos juzgan y dicen, ustedes dándose la buena vida, viajando, no sé qué más, gastando dinero. Y no saben lo que hay debajo. Todo el proceso que Todo el tuvimos que pasar. proceso, todo el trabajo, el sacrificio. Y todavía no hemos terminado. Que hemos tenido que vivir para lograr eso. Pero todo el esfuerzo mental, el esfuerzo físico, las noches sin dormir, flacos, estresados, que hemos tenido que hacer para llegar a donde estamos hoy. Así que antes de juzgar, es un consejo que les doy a todos. Primero, no juzguen. Traten de no hacerlo nunca. Pero si lo van a hacer,
sepan bien la verdad, investiguen o pregunten al menos antes de emitir un juicio, porque para jugar está Dios y Él no lo hace. Seguimos. Bueno, por 5 pesos que tenía una cerveza, 2 pesos, no sé cuánto fue, que la cerveza había que venderla a 25 pesos. ¿No era así? A 18. Y tú la tenías en 20 pesos, que era la Mayave, creo. Por 2 pesos le metieron una multa a Mario Sejo de $40. 2.000 pesos. 40 CUC. No. $80. 80 dólares. 2.000 pesos. De $80, cuando nosotros teníamos que pagarle a la señora de la renta 160. 160 de renta mensual, más todos los gastos. Y en esa época, cuando pasó eso, ya el turismo había descendido mucho. Diciembre. Estaba Donald Trump de presidente de Estados Unidos, su primer mandato. Y en ese momento se prohibió los cruceros a Cuba. Y dejaron de venir turistas. Y los productos empezaron a escasear. Nosotros estábamos en pérdida. Imagínense ustedes 80 CUC, ¿de dónde lo íbamos a sacar? También conjuntamente con el restaurante, los sábados, los fines de semana, sacábamos todas las mesitas del restaurante y íbamos para la feria, que la feria no es más que todos los sábados en Viñales. Los restaurantes sacan todas las mesas para la calle y se hacen ventas ahí. Ya salimos de la casa donde teníamos guardadas todas las cosas. Ahora hay que caminar alrededor de 1,5 kilómetros más o menos, Mario, hasta llegar hasta el centro del pueblo, donde es que se montan todos los puestos. Y ver el video hasta el final para que se entere de todos los detalles de qué hacemos aquí en Viñales los sábados. Estamos hablando de diciembre de 2019. Abrimos en octubre y en diciembre se desapareció el turismo. Cualquiera pensaría que es una fatalidad. Para nosotros en ese momento fue una fatalidad. Sí. Y cuando pusieron esa multa, me quitaron... ¿por qué me pusieron la multa? Por yo bruto. Porque tenías que haberle dado Inocente. dinero. Por inocente. Ellos lo que estaban buscando era dinero. Que le diera 5 CUC a cada uno. Pero en ese momento, con el nervio, estaba solo yo ese día. Al que yo después. No se me ocurrió que ellos me estaban pidiendo dinero. Me decían, no, pero ahora tenemos que quitarte la licencia, no sabemos si te la vamos a dar después. Y yo le decía, mira, pero le explicaba, yo no sabía, porque realmente no sabía. Una ley nueva que había salido. Y era por 2 pesos. Que la cerveza no podía costar 20, que tenía que costar 18. Por más que le expliqué, le lloré, le imploré, le expliqué el trabajo que pasamos para abrir ese restaurante, que no me quitaran la licencia, no les importaba. Y yo no me di cuenta que tenía que darles 10 CUC, 5 cada uno. Me quitaron el carnecito y a los 3 días voy a buscarlo y me ponen una multa. Yo consideraba que no tenían razón y apelé esa decisión. La apelación la hice redactada por un abogado amigo mío, Misael, que le mando un abrazo desde aquí. Una apelación bien redactada. Yo no tenía culpa porque la ley había acabado de salir ese mismo día, no estaba en Gaceta todavía y no tenía razón él para ponerme esa multa. La mujer que recoge la apelación es el mismo instituto que te puso la multa. No había otra vía en ese momento. Creo que ahora la hay. Al final me tuvieron a la semana. Me dijeron, ven a buscarla a la semana. Me trataban mal, la jefa del lugar. A la otra semana, no todavía. A la otra semana, yo sin trabajar, el restaurante cerrado. Cerrado. A la tercera semana, toda esa demora fue para decirme, denegada tu petición, no tienes razón. Tienes que pagar la multa. Bueno, pagué la multa. Pagamos la multa. Y decidimos cerrar el restaurante. Porque no nos quedamos sin dinero, ni para pagar renta, ni para pagar patente, ni para nada. Decidimos cerrar el restaurante y ahí vino la crisis, una de las crisis más grandes de mi vida. Porque en ese momento sentí que había fracasado, sentí que era culpa mía todo lo que estaba pasando por ser tan soñador. Por ser soñador. Por ser tan iluso, en ese momento me culpé, sentí que mi familia tenía razón cuando me decían que yo actuaba por embullo, que así no iba a llegar a lograr nada. Sentí que tenía que haberme quedado trabajando en ese taller por un salario mísero, haciendo algo que no me gustaba, pero al menos tenía la seguridad
me sentí muy mal. Y tomé la decisión, lloré, ataques de pánico, crisis, mal, una época oscura en mi vida. Ali es que era mi Por suerte yo salvavidas. soy más... En esos momentos, cuando la tempestad está ahí, yo soy el que más calma le doy a Mario Sergio. Ali es que era mi salvavidas porque en momentos de crisis yo hasta tenía pensamientos malos y Ali es que me sacaba de esos momentos y estaba ahí conmigo, ahí. Porque yo no era por perder el girasol, que se llamaba así el restaurante. Era por perder un sueño, pero era por perderme a mí. Porque tenía que perder mi esencia. Yo decidí dejar de ser soñador. Y si yo tengo que perder mi esencia, y si yo tengo que dejar de soñar, dejo de ser yo. Y yo estaba sufriendo el luto de perderme a mí. Porque decidí dejar de soñar. Decidí tener una vida monótona, una vida sin aspiraciones, conformarme con un salario. Y lo tomé muy en serio esa decisión. Le prometí a mi familia que, no iba a dejar, que iba a dejar de ser de embullos. Y que iba a centrarme en lo seguro, no en lo inseguro, aunque eso me daba más ilusiones. Antes del COVID, ustedes saben que yo pedí un préstamo de 50,000 pesos al banco. Debíamos dinero a mi hermana y al papá de Mario Sergio. Y habíamos invertido mucho en ese restaurante. Bueno, cuando decidimos cerrar el restaurante, yo fui a todos los negocios de Viñales proponiéndole venderle ese lugar. Y pusimos un cartel que decía, se vende. vende. ¿Qué vendíamos? El espacio. ¿Qué vendíamos? Porque el espacio era rentado. Vendíamos todos los equipos que teníamos ahí dentro, las mesas, las sillas, las cosas, todo, la construcción del lugar, todo lo vendíamos para que esa otra persona le pagara renta a la dueña de la casa. Y la dueña de la casa estaba de acuerdo. No encontrábamos a nadie. Y casualmente, una persona que yo conocía de la carretera Viñales, de donde vive mi abuela, vino de Argelia, era enfermera y vino de allá de misión médica y tenía el dinerito, quería invertir en algo y nos compró el lugar. En resumidas cuentas. Eso fue nuestra salvación. Eso llegó del cielo porque nadie quería comprar nada. La situación estaba muy complicada con el turismo, la gente no quería enredarse más en más negocios. Y esa persona llegó, no sé quién la mandó, si fue Dios. Claro. Bienvenida sea, para comprarnos el lugar. Recuperamos el dinero. Recuperamos el dinero gastado, pagamos las deudas a la mamá de Alieski y a mi papá y aún así ganamos $800. Por encima que cuando yo era CUC era bastante dinero. Cerramos el restaurante en febrero de 2020. Cerramos el restaurante. Lo abrimos en octubre y lo cerramos en febrero. Vendimos en febrero. Y en marzo llega el COVID a Cuba. El primer caso de COVID, que fueron unos italianos, creo. Se complicó todo. Cerraron, como ustedes saben, el Todo. COVID. Todos los restaurantes de Cuba cerraron. Y desgraciadamente, la persona que nos compró el girasol perdió todo el dinero. Porque ya no tenía clientes, porque estaba cerrado. ¿Y qué iba a hacer con los equipos que teníamos nosotros allí? Nada. Porque además eran equipos de segunda mano. Eran cosas que no eran de primera calidad. Y ahí fue cuando entendimos una lección de vida. Que todo pasa por algo. Y que no abandono nunca. Teníamos que haber fracasado en el restaurante a tiempo antes que hubiésemos fracasado por el COVID. Porque si llega el COVID, lo hubiésemos perdido todo y no hubiésemos vendido. Y nos hubiésemos quedado endeudados. Endeudados. Gracias a Dios, fracasamos. Y eso es algo difícil de decir en el momento. Ahora uno lo mira con perspectiva y se da cuenta. Gracias a Dios, fracasamos. Y cuando a usted le pase algo malo, dé gracias a Dios. Porque no sabe si no es malo, si es bueno. Con lo que nosotros dijimos en México, cuando nos pasó lo que nos pasó, que lo dije en un video, en plena tormenta, en pleno malestar, en plena estrés, por sentirnos que habíamos fracasado. Yo dije, gracias a Dios por lo que pasó, porque nos evitó algo más malo o nos trae algo mejor para el futuro. Y eso lo dije porque ya tenía experiencia en lo que había pasado en Girasol. Si no llega a perderse el turismo en Viñales, si no llega el inspector corrupto a cobrarme la multa injusta, y eso me llevó a decidir cerrar el restaurante, hubiera llegado el COVID, hubiéramos perdido todo, porque fueron 2 años, creo, cerrado todo. Cerrado todo. La persona que nos los compró lo perdió todo. Después estaba vendiendo a 5 CUC cada mesa para recuperar algo, pero lo perdió todo. Nosotros recuperamos el dinero y ganamos $800 por encima a lo que habíamos gastado después de pagar deuda.
O sea, gracias a Dios pasó lo que pasó. En el momento no lo entendimos. Fue una tormenta, una crisis. Pero después que pasó, me Después dije, nos dimos cuenta. desde ese momento me prometí nunca más lamentarme por las cosas malas que pasen. Porque lo malo trae la semilla de algo mejor. Y así fue con el girasol, así fue con México. Así Y fue así con es México. todo en la vida. Cuando usted está centrado en su propósito, todo se alinea. Entonces, como tú estás alineado con tu propósito, lo que no sea tu propósito que entre en el camino hay que quitarlo. Y eso puede interpretarse como un fracaso. Pero no es un fracaso. Es simplemente un cambio de ruta en el camino que nos lleva a nuestros sueños. Bueno, seguimos para la tormenta. Volvemos atrás. Fracaso con el restaurante. Yo estaba mal. Decidí ser una persona normal, no un soñador. Y comencé a buscar trabajo. En ese momento, a pesar de que fui criticado por mi familia por haber estudiado una carrera de 2 años de fisiología, después trabajar 1 año en ciencias médicas y después de dejarlo, me dijeron, ¿para qué estudiaste? Estudiaste por gusto, viste que eres de embullo. En ese momento, todo el mundo buscaba trabajo, porque la gente se quedó sin trabajo. La gente que trabajaba en Viñales, en los restaurantes, en Pinar del Río, buscando trabajo desesperados. Y yo encontré trabajo. ¿Por qué encontré trabajo en plena pandemia? Porque era graduado de fisiología. Una vez más me demostré que lo que había hecho en el pasado me servía para el presente. Encontré trabajo haciendo electrocardiogramas en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río. Yo dije, a partir de ahora me jubilo aquí. Tú cobrabas 350 pesos. 350 pesos. Después subieron el salario cuando el reordenamiento que desorganizó todo, que ya estaba desorganizado, y empecé a cobrar 3.500 pesos. En esa etapa que Mario Sergio empezó a trabajar en el Hospital Viejo de Pinar del Río, que es el León Corvo Rubio, a mí me llega la especialidad de medicina interna. Y de casualidad, no es porque yo lo pedí ni nada, me tocó hacer la especialidad en el mismo hospital donde trabajaba Mario, la especialidad de medicina interna, y trabajamos ahí todo el tiempo de la pandemia, 2 él años. y yo en la zona roja, él también, yo en cuarentena, él no, él iba para la casa, él hacía guardia, pero yo sí estaba directamente en la sala con los pacientes, después nos llevaban para cuarentena en otros lugares lejos. Tenías que estar 7 días en el hospital, 7 días en una cuarentena y 7 días en la casa. Pero después Ya sé. después cambiaron a 14 Ah, sí. y 14. Entonces ahí tuve trabajo gracias a que estudié. Personas que yo Que veía, fallecían en los pasillos. que yo entraba, 30 años, una muchacha, no se me olvida nunca, entró caminando, feliz de la vida, y a las 2 horas yo haciendo un electrocardiograma Fallecido. con asistolia. En un día fueron 17, fue el día que más tuve que hacer electro a personas fallecidas. Durante ese periodo, antes de empezar el COVID, yo estaba, meses antes de comenzar el COVID, comencé la carrera. Cuando decidí que mi vida iba a ser normal y dejar de soñar tanto, comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Pinar del Río, hermano 6. Y llegó el COVID, estaba la carrera, la pararon un tiempo y yo estaba estudiando Derecho. Cuando pasaron 2 años de empezar a trabajar en el hospital, en la universidad, un compañero de aula mío me dijo, mira, estas zapatillas, él vendía zapatillas, me las trajeron, Me recuerdo. me las mandan a mí de fuera. Yo te la doy a este precio, tú la vendes un poquito más, le ganaba de poquito dinero a cada zapatilla que vendía y te ganas algo. Y le decía, dame, me dio 2 pares de zapatillas. Me la llevé para el hospital donde trabajaba y la vendía a plazo. La gente me la pagaba el día del cobro. Vendí 2, le dije, dame 5 más. Vendí 5 más. Y después eran zapatillas, bloomers, ropa, chancletas. Tremendo negocio que tenía Mario Sergio. Armé un negocio en ese hospital. Pasaron 2 años desde que tomé la decisión de no soñar más. Pero ya el soñador estaba despertándose nuevamente porque yo creo que la esencia de uno nunca la pierde. Bueno, Mario hizo dinero y decidió ya no comprarle, ya no coger más las zapatillas del muchacho, del amigo de él, y le dijo que ya él tenía su propio capital para él mismo ir a La Habana, comprar en la cuevita zapatillas, ropa, y él mismo los vendía y era su propia ganancia. Tenía 3.000 pesos Y fuiste a la cuevita. de mi dinero. ¿Y le pediste prestado? Y pedí prestado a tu abuelo. a Raudel, a mi tu abuelo abuelo. y a mi abuela. Y reuní 10.000 pesos, que en ese momento era más dinero que ahora. Y fui a la covita. Y compré yo mis zapatillas. Claro. Ahí en la covita es un lugar en La Habana donde venden cosas a precios más baratos que la gente la llevan a las provincias a revender. Compré zapatillas, compré ropa, compré todo y seguía vendiendo en el hospital. Tenía una red allí de comercio tremenda. Y pagué las deudas, hice capital y cuando reuní cierto dinero dije, con este dinero
vivo sin trabajar en el hospital 6 meses. Así mismo es. Lo voy a guardar y volví a pedir dinero para empezar a invertir otra vez en la cobita con este, pero este lo guardé porque dije, voy a seguir en el negocio de la cobita, voy a La Habana a vender aquí en el mismo hospital, aunque no trabaje aquí, pero si pasa algo, si el negocio va mal, tengo un dinero para vivir 6 meses si este negocio va mal. Dejé el hospital. Volvió el Mario loco, el Mario soñador, el Mario inconstante, me diría mi familia, que me lo dijo. Volvieron a decirme lo mismo, cómo va a dejar el hospital, que es un salario seguro. Pero yo le Sin decía, tener nada en la mano, nada más el dinerito un que negocio. tenía. Pero yo le decía, pero no me alcanza para nada el salario, estoy ganando más en el negocio. Y a ellos no les importaba, decían, pero es seguro, todos los meses vas a tener ese salario, aunque no te alcance, lo vas a tener. El dinero que guardé para 6 meses era el salario del hospital multiplicado Que por te daba 6. para 6 meses. Sí. No daba para vivir tanto, pero era el salario del hospital. Y yo hice caso omiso a las críticas, como siempre, y dejé el hospital. Y me dediqué a ir a la cobita, a seguir vendiendo en el hospital cosas. Después, un día, estaba lloviendo, íbamos por la ciudad de Pinar del Río, no se me olvida, y había un hombre con 2 sombrillas en la mano, acabadas de comprar, nuevas, pasando. Y le dije, mira, venden sombrillas, vamos a comprar. Y compré 3 sombrillas. No me acuerdo qué precio fue, pero yo sé que en la próxima esquina una persona me preguntó, ay, ¿esas sombrillas dónde las vende? Y le dije, yo las vendo. Y ahí mismo vendí las 3 sombrillas. Un poquito más caras. Y yo dije, ¿ah? Y con ese dinero volví a comprar Comprate sombrillas. más sombrillas. Bueno, nosotros llegamos a tener maletines de sombrillas. Íbamos con 2 maletines Una mi pyme. a cargar sombrillas allí porque estaban bien económicas. Y Mario Sergio y yo, a veces cuando podía ayudarlo, porque recuerden que yo todavía trabajaba en el hospital viejo, que después me fui. Después me fui de ahí porque no quería que me regulaban, porque si me graduaba de especialista en medicina interna, me iban a regular y no podía salir de Cuba y nuestro sueño era viajar el mundo. Aparte de eso, no tenía zapatos para trabajar, no tenía ropa para trabajar. Y yo decía, ¿de qué me vale ser especialista en medicina interna si mis zapatos tienen un hueco en la suela y me entra el agua por ahí? Eso fue antes de yo empezar el negocio. Porque después, con los mismos de la cobita, empezamos a tener... Pero a Aliek le daba vergüenza que los médicos que andaban junto con él allí, bien bien vestidos, elegantes. no porque les alcanzaba el salario, sino porque tenían familia afuera que le mandaban ropa. Y muy elegante, muy bien vestido, y él mal vestido. Con aquellos polovitos amarillos, no se me olvida, del Barcelona. Y los pantalones que mi mamá me surcía porque estaban ya Rotos, desgastaditos, porque estaban muy viejos. Yo tenía 2 pantalones para trabajar, que eran los mismos 2 pantalones para salir. Y un par de zapatillas para trabajar, que eran las mismas zapatillas que tenías para salir. Y él decidió irse de la especialidad. 2 o 3 meses después que decidí irme yo. Bueno, ese negocio de las sombrillas tocó la casualidad que era una época de lluvia en Pinar del Río, mucha lluvia, todos los días llovía. Y yo ponía en Facebook, vendo sombrillas, nadie sabía de mi pyme que vendía sombrillas. Vendo sombrillas a domicilio, cobraba por el domicilio y por la sombrilla. Y me tenía muchos encargos. Y bajo la lluvia, al día que yo salíamos, a llevar las sombrillas a casa por casa. Bajo la lluvia. A pie, en las guaguas, en los coches. Y vendí muchas sombrillas. En ese momento mi papá se va para Perú. Y yo tenía el sueño de irme a vivir a Perú con Alieski. Pero para pedir una visa a Perú tenías que tener 100,000 pesos en el banco durante 6 meses. Y le dije a mi papá, quiero reunir ese dinero para ponerlo en el banco. Y me dijeron que estaba loco. Era mucho dinero en ese momento, muchísimo. Era imposible reunir ese dinero 100,000 pesos. en poco tiempo. Mucho. Y yo dije, voy a trabajar vendiendo sombrillas para reunir ese dinero. Cuando se acabaron los clientes en Pinar del Río, yo empecé, porque Aliek estaba trabajando de médico todavía, yo empecé a ir a los municipios. Fui a Mantua, a Guane, a Sandino, a Consolación, Viñales, por encargo. Yo ponía en A los Facebook, municipios de la provincia Pinar del Río. yo ponía en Facebook, vendo sombrillas, me metía en un grupo de venta de Viñales, de San Luis, de Pinar del Río, y las personas me encargaban. Y cuando reunía cierta cantidad de encargos, daba un viaje e iba. Y cobraba el domicilio también. Y tenías un catálogo, él ponía la foto de la sombrilla con un número y la gente le decía, quiero dar número, quiero dar color y así. En Facebook todavía andan por ahí esas publicaciones mías. Cuando se me acabaron mis clientes en Pinar del Río completo, dije, ¿y ahora qué hago? Pues vamos a vender para las provincias. Y me fui a vender en La Habana, que hacía lo mismo. Grupos de venta Habana, grupos de venta Matanzas, grupos de venta Villa Clara, grupos de venta Cienfuegos. Sacaba mi pasaje en la Yutón
que cuando veo eran muy económicos y fácil de sacar por la aplicación, viajando. Y cuando reunía 15, 20 encargos en Cienfuegos, me montaba en mi Yutón con un maletín cargado de sombrillas. Cargado de sombrilla. Yo flaco, sí, el maletín en mi hombro. No se me olvida un día que llegué con muchos encargos a Caibarien. Tenía encargos en Caibarien, que es Villa Clara. En Remedios, en la ciudad de Villa Clara y en Cienfuegos. Ahí fui yo contigo. Yo solo. En esa. Yo Ahí fui fui contigo solo. a una. Tú fuiste a uno, pero en ese viaje fui yo solo. Ah, Que no se me olvida que el Yutón se retrasó y llegué a las 12 de la noche a Caibarien. Las personas desde las 10 de la noche, porque esa era la hora que llegaba el Yutón, pero se retrasó, esperándome en el parque, el punto de encuentro que les di para entregarle la sombrilla, pero se retrasó la guagua. Llegué a las 12, sin haber ido nunca a esos lugares, ni en Remedios ni Caibarien, solo, con un maletín lleno de sombrillas, y cuando llego al lugar, ya no había nadie esperando por las sombrillas. No tenía alojamiento tampoco en Caibarien, porque me iba a quedar en Villa Clara que tenía alojamiento. ¿Qué hago yo a esa hora? Bueno, a esa hora empecé a hablar con las personas, las llamé, las molesté, les dije, mira, estoy aquí. Y fui casa por casa a las personas y les llevé su sombrilla. Algunos, la mayoría, no aceptaron eso. Y porque no encontraste sabían una quién era renta, yo. ¿no? No. A esa hora terminé, como a las hiciste? 1 de la mañana, me fui para la parada a esperar que pasara algo para ir para Villa Clara. Que es lejísimo. Ah, eso fue después de pasar por Remedio y llegué a Caibarien en esa hora. Y ahí, a la 1 de la mañana, cargado de sombrillas, porque me faltaran. Tenía las que no habían comprado, más las de Villa Clara y más las de Cienfuegos. Cogí una guagua, me dejó a mitad de camino, y con Manayagua creo que se llamaba, no me acuerdo. Y después llegué a Villa Clara. Más Juaní me parece que era. Más Juaní. En Villa Clara caminé 5 kilómetros desde donde me dejó la guagua hasta la renta que yo tenía reservada por 80 pesos, la más económica que encontré. Y después de ahí, al otro día, tenía mi pasaje para Cienfuegos. Y vendí todas las sombrillas, todas. Porque cuando me quedaban, me ponían en la mano y la gente me preguntaba, ¿vendes eso? Y al momento lo vendía. Después fuimos a Matanza, Alies Quilló. Después otro viaje fuimos a Cienfuegos, Alies Y aprovechamos, en esa época también teníamos el canal de YouTube que no estaba monetizado. Y también aprovechamos esos viajes para hacer videos de YouTube, que hay videos por ahí. Y nosotros recorriendo todas esas provincias, haciendo videitos, pero en esa época lo hacíamos sin cobrar un peso. Pero vendiendo sombrillas. Claro. Eso fue en la época que conocí a Álvaro. No se me olvida ese viaje que fui solo a Cienfuegos, Caibarien, Villa Clara y Remedio, que yo estaba recién comenzando a hablar con Álvaro y vendiendo sombrillas. No habíamos monetizado el canal todavía. Nada, no habíamos. Le voy a dejar un videito viejito de esa época, que no decíamos que estábamos grabando videos, que estábamos vendiendo sombrillas, pero grabábamos videos. Y le voy a dejar un videito para que usted lo vea y esos videitos viejos que tenemos por el canal de esa época. Bueno, llegué un día a reunir los 100.000 pesos Los 100.000 pesos. para ir a Perú. Pero después, por cosas de la vida, no pedimos visa, pero lo logré y le dije a mi papá, mira, por teléfono, reuní los 100.000 pesos. Y él se sintió muy orgulloso de mí, me dijo que había hecho lo correcto en dejar el hospital, me felicitó, reconoció que los momentos en que tal vez me criticaron, por amor, yo siempre lo repito, porque la familia da lo mejor que tienen de sí y lo que ellos creen que es correcto para uno. Pero en ese momento me reconoció que había hecho bien, que estaba teniendo un negocio próspero en ese momento, vendiendo sombrillas, muy sacrificado por toda Cuba. En Santiago de Cuba también fuimos a vender sombrillas tú y yo. Fuimos a Santiago de Cuba también. De Pinar del Río a Santiago de Cuba a vender sombrillas. Pero él se sintió orgulloso de mí en ese momento y yo también me sentí orgulloso de que él sintiera orgullo de mí. De ese loco soñador que siempre hacía cosas en contra a lo normal, a lo establecido, a lo tradicional. Como mismo, muchos se rieron o muchas personas lo criticaron por crear un canal de YouTube que decían, ¿para qué tú haces videos por gusto si tú no ganas dinero con eso? ¿Qué tú haces exponiendo tu vida? ¿Qué tú haces malgastando el dinero yendo a otras provincias en un canal de YouTube que eso no te va a dar nada? Bueno, una vez no se me olvida que le dije a una persona cercana, me dijo, ¿para qué haces videos? Y le dije, no, porque un día puedo monetizar y ganar dinero con eso. Y dice, ¿qué te hace falta? Le dije, tener 1.000 suscriptores. Tenía en ese momento 100. Y 4.000 horas. No, pero yo no le dije lo de las horas. Le dije, llegar a 1.000 suscriptores. Yo no sabía lo de las horas. Cuando yo empecé de YouTube no era por ganar dinero. Era por hobby. Yo no sabía que se ganaba. Pero después me enteré. Y cuando le dije eso a esa persona me dijo, bueno, sí, en diciembre llegas a los 1.000 suscriptores. Y estábamos en octubre. Digo, qué bueno, sí, ojalá. Dícenme, sí, del año 2026.
Y yo me tuve que reír, pero eso me dio más energía para decirle, voy a llegar a los 1000 suscriptores. Y llegamos. Y nos llegamos. pasamos. Llegamos y nos pasamos en poquito tiempo. Y el 28 de agosto de 2023 monetizamos el canal de YouTube. Que fue una bendición de Dios llegar a la tan ansiada monetización que muchos youtubers hoy en día piensan que se logra fácil. No se logra fácil. Pasaron un año, Mario. Un año estuvimos casi un año, subiendo casi un videos. año, 11 meses, subiendo videos sin ganar un peso, viajando a las provincias. Por suerte nos gustaba viajar y conocer lugares. No éramos constantes como ahora, pero demandaba y no ganábamos nada. Nada. Era por amor al arte. Y hoy muchas personas comienzan siendo youtubers y tienen tal vez el apoyo de otros youtubers. Toda la familia de nosotros monetizaron en un mes, 2, 3. Los que más se demoraron fueron mi familia, mi abuela, que fue a los 5 meses. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos creado una comunidad. Pero nosotros que tuvimos que desde cero hacerlo, recibimos el apoyo de Ariel y JR Forever, un canal de YouTube pinareños, que hicieron un en vivo con nosotros. Teníamos 800 suscriptores. Ya habíamos nosotros ganado 800 suscriptores cuando eso. Por cada video nosotros ganábamos 2 suscriptores o 3 suscriptores. Por cada video que hacíamos. Y así solitos llegamos a 800 suscriptores. Y el día de ese en vivo, muchos suscriptores de ellos se pasaron a nuestro canal y llegamos a los 1000. Eso fue antes de monetizar. Y Porque todavía faltaban las horas. Llegamos a los 1000, pero faltaban 4000 horas todavía. y teníamos 1000 horas, tal vez. 1000 y aquí. Monetizamos mucho tiempo después de llegar a los 1000 suscriptores. Que siempre le vamos a agradecer el apoyo que nos dieron ellos dos para lograr la monetización. Y bueno, empezamos a cobrar de YouTube. Espérate, no te pases todavía para esa parte, porque antes de monetizar y después de la sombrilla, yo dejé la medicina y nos fuimos los dos a trabajar a Viñales, Sí. en otro restaurante, él de dependiente y yo Sí, fue de antes. cocinero. Esta vez trabajábamos juntos, otra vez, pero no en un hospital. Estábamos en un restaurante, yo en la cocina y él en el salón. Primera vez que Alieski en su vida deja la profesión de medicina. Que hacía algo diferente a lo que yo estudié. Bueno, Alieski ejerció 10 años la medicina. Fueron 10 años en total. fueron 10 años. Y nunca había dejado la carrera de medicina, nunca había hecho otra cosa y se decidió, porque cobraba mal, Muy poco. a trabajar de cocinero en el restaurante donde yo era dependiente. Ahí llegamos y el jefe, Encantado con nosotros. encantado. Encantado. Yo no sabía de cocina nada, pero el primer día que llegué, él me vio y yo le dije, no, es que yo soy médico. Y me dijeron, pero tú tendrás capacidad para trabajar en la cocina. Sí, pero eras ayudante de cocina. Por eso. Y yo empecé como ayudante y ellos me vieron cómo yo fui aprendiendo. El primer día ya yo sabía hacer ya platillos y cosas. Y entonces falló un cocinero un día y que me dijeron, bueno, ya tú sabes bastante, hoy no vas a ser ayudante, hoy vas a ser el cocinero. Y me pusieron el gorro, me puse el delantal y en la cocina estuve unos meses. ¿Qué estrés tuviste tú en ese momento? Estresado porque era un solo cocinero. Alieski ascendió a cocinero, de ayudante a cocinero, y yo de dependiente a jefe de salón en poco tiempo. Y el día que decidimos irnos, porque queríamos buscar algo mejor, No, porque las condiciones de trabajo eran Sí. pésimas. Entrabas creo que desde tempranito en la mañana y salías tardísimo. A las 11, 12, 1, 2 de la mañana. Y los sábados era la noche entera. Salíamos como a las 5 de la madrugada para el domingo empezar a las 9. O sea, salíamos a las 5 de la madrugada del domingo y ese mismo domingo empezábamos a las 9. Esa fue la etapa, yo creo que más triste de mi vida. Yo me puse flaco. Los dos. Una vez me dio un bajón que Mario tuvo que ir conmigo hasta el policlínico porque era mucho trabajo, era mucha quemadera. y aún así era el restaurante que menos pagaba a los trabajadores de Viñales. El que menos pagaba. No estaba en compensación el sacrificio. Los sábados, había discoteca en el restaurante también. Es como dijo Lieski. El día entero, De desde las madrugada. 8, trabajando como dependiente. Y por la noche, de dependiente de una discoteca. Hasta las 5 de la Hasta las mañana. 5 o 6 de la mañana. Para el otro día trabajar a las 9 de la mañana otra vez como dependiente. Y él como cocinero. Los dos. No aguantamos más. En un momento decidimos irnos. Hablamos con los jefes. De buena forma. Tú primero, tú Los decidiste. jefes me decían, este restaurante está, cada vez que yo iba, yo con mi mente positiva que siempre me ha acompañado, el día que yo iba, yo cerraba los ojos, visualizaba tener clientes, porque el restaurante tenía pocos clientes. Los del lado tenían muchos y ese tenía poco. Y el día que yo trabajaba, yo cerraba mis ojos, visualizaba el restaurante lleno y siempre que yo Se trabajaba, llenaba. se llenaba el restaurante. Y los 2 días que yo no trabajaba, el restaurante vacío. Y los jefes me decían,
algo está haciendo Mario, que siempre se llena el restaurante. Y yo sabía que era la ley de atracción que estaba aplicando. También yo salía a la calle a buscar a los clientes. Y era el único dependiente que hablaba idioma, que hablaba inglés y tenía algún dominio de francés y otras palabritas también en alemán que podía más o menos pues comunicarse. Y no tenía miedo, no tenía pena. Él en la acera ahí paradito y él mismo atraía a los clientes, le enseñaba la carta. Un aprendizaje que tuvimos también en la vida. Bueno, después que decidimos irnos por nuestro deseo, yo primero, no fue porque no hubo problema ni nada. Entonces, como decidimos irnos, los jefes se sintieron traicionados y comenzaron a hablar más de nosotros, de mí en las reuniones. Bueno, después nos ponían del peor ejemplo de lo que no se debe hacer. No, y un cuento que Mario Sergio, yo se lo hice después, él se enteró después. Mario Sergio, porque ellos te pagaban al día siguiente. Y yo ese día trabajaba. Y Mario, el último día que él decidió ya no trabajar más, que se lo informó con antelación. Yo decidí en un viernes, no se me olvida, y le dije, voy a trabajarles hasta el jueves que viene hasta que encuentren un dependiente. Yo les ayudé a buscar un dependiente para sustituirme a mí en las redes sociales. Yo hacía lo que me tocaba y lo que no, porque siempre hay que dar nuestro máximo esfuerzo. Por eso es que me gané la confianza, por eso es que aumenté, subí de puesto a jefe de salón, aumenté de salario, porque hacía más de lo que me tocaba. El último día que Mario Sergio trabajó, yo estaba trabajando ese día y Mario me dice a mí, recójame el salario y me lo llevas para la casa. Cuando yo llego a la casa le digo, Mario, aquí está tu salario 1.000 pesos. íntegro, eran 1.000 pesos. Y Mario Sergio contento, pero después él va, ¿cómo fue esa historia? Yo fui otro día al restaurante, porque Ali que estaba trabajando aún, pasé por el frente y un compañero de trabajo, lo saludé, no me había ido con problemas de ir, entré, saludé a todo el mundo y ese compañero me dijo, oye, pero qué injusto lo que hicieron contigo, que el último día de trabajo no te lo pagaron. Dile, ¿cómo? Si yo recibí los 1.000 pesos. Dice, no te lo pagaron, si lo dijeron hasta en una reunión y todo. Cuando le pregunto a Lieski, él, de su salario, su salario íntegro, él no cobraba 1.000 pesos, cobraba menos que 800. Había puesto 200 más y me lo había dado para que yo no me estresara. Cuando yo me enteré de eso, le dije, tú no trabajas más aquí con esos abusadores. Y le dije a Lieski, ahora mismo recoge y dile que te vayas. Tú no trabajas más aquí. Y nos fuimos. Porque son personas bajas y míseras. Y lástima de ellos, ojalá que hayan cambiado. Pero fracasaron también en su negocio. El restaurante tuvieron que cerrarlo después y les ha ido muy mal. Personas así, señoras, aprenden que ser malo y ser malagradecido en la vida no te va a llevar a ningún lugar. No es que yo me alegre de su mal, pero es una lección que la vida y el karma le enseña a las personas cuando son mezquinas con los demás. Y con quien personas que lo ayudaron tanto. Me fui a trabajar para otro restaurante y ya después de ahí ya me fui de ese otro restaurante porque no había mucho turismo y era muy lejos, tenía que dar los viajes de Pinar del Río a Viñales. Pero estábamos trabajando en la feria por la noche también. También, a la par de todo eso, en ese restaurante en Viñales, los fines de semana nosotros íbamos a la feria. Teníamos el puestecito de nosotros a vender. Que ya hay video de eso en el canal. A vender cócteles y vender cosas. Y nos quedamos solo con los sábados en la feria. Teníamos la semana para buscar productos y en los sábados trabajamos. De 9 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana vendiendo en la feria. Pero tampoco daba mucho. Pero en la feria también habían problemas porque habían apagones. Los apagones no son de ahora, los apagones son de hace rato. En Viñales, siendo un lugar turístico, ¿qué hacían? Quitaban la corriente los sábados y la ponían a las 12 de la noche o a las 11 de la noche cuando ya el turismo ya se iba a dormir. Y entonces no podíamos ni vender nada. ¿Qué hicimos? Tuvimos que también abandonar lo de la feria porque no nos daba negocio. Eso había que pagar también el puesto, había que pagar impuestos porque tú sacaste una patente. A la par de ese restaurante que trabajábamos, que nos fuimos, y la feria, yo seguía haciendo excursiones. También. Los días libres, en Viñales, a los turistas en inglés. Y con el dinerito que reuní de esas excursiones, más el salario, un día cumplí un sueño. Y me decidí comprar mi split, el único que he tenido. El que le regalamos a la abuela. El que le regalamos a la abuela. Costó Es el mismo. $450 en las tiendas MLC. Ah, era en MLC. Ya estaban en MLC. Con el dinerito que reuní de las excursiones. Y me hizo sentirme muy orgulloso. Porque yo siempre había soñado con tener un split. La corriente se iba, pero no tanto como ahora. Y podíamos disfrutar ese split. Después de eso ya... Ya sí, después de eso llegó un momento ya que monetizamos YouTube. Y eso ha cambiado nuestra vida. Ustedes han sido testigos de toda nuestra evolución en YouTube. Desde que monetizamos. Antes de eso también muchos de ustedes nos acompañan desde hace mucho tiempo atrás.
y estamos muy felices, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho. Yo estoy principalmente orgulloso de ti por todo lo que tú has logrado, por todo lo que tú te has sacrificado en la vida, por nunca rendirte, por siempre luchar primero que todo por tus sueños, por luchar por lo que crees, a pesar de todas las críticas que te hicieron, que hasta la misma familia no te entendía, que tus amigos tampoco, que no te diste por vencido, que echaste para adelante, que pasaste por 20.000 trabajos, por 20.000 oficios, por 20.000 cursos, porque este es el que más cursos tiene, el que más cosas hizo. Pero todos esos cursos le han servido para algo en cada momento. Justo él dijo, este curso me sirvió para esto. Y hoy en día Me faltó decir que yo pasé curso de cocina. también Trabajé de masajista también, pasaste cursos de etiqueta, que eso te sirvió de restauración. restauración. O sea, de mesero. Eso. Pasé curso de masaje y después iba casa por casa ofreciendo masajes. Y trabajé, hice 2 o 3 masajes y los cobré. De cocina, de inglés, después de francés. He pasado mil cursos, mil cursos. Pero hoy todos esos cursos y todas esas cosas y toda esa inquietud de él de no quedarse quieto, de siempre estar aprendiendo algo nuevo, de no conformarse, porque aquí va la enseñanza. Nunca te conformes. Y esto nos enseña que no hay que ser conformista. Gracias, Ali, por esas palabras que me dedicas. Y puedo No, decir... y es un orgullo haberlo conocido. Es un orgullo haber formado parte de todo este proceso de crecimiento personal y familiar que ha tenido Mario Sergio desde sus inicios. Yo creo que el universo nos puso a los dos en el mismo camino para ayudarnos mutuamente. Claro. Porque yo estaba en un momento de mi vida también que estaba un poco perdido en las fiestas. Yo era médico y yo era responsable con mi trabajo, pero salía mucho. Tenía mucha juntera con personas que no eran las mejores que digamos. Salía mucho, tomaba mucho, andaba mucho de fiestas, andaba en locura, andaba en mil cosas. Y llegó Mario Sergio. Y Mario Sergio me hizo meterme por el camino. No sé si a palo, a leña, a golpe, de todo. Que no es literalmente, es metafóricamente. Pero me ha costado mucho esfuerzo. Le ha costado trabajo. Porque a pesar de que él le divertía eso, no iba a llegarle nada bueno de ese modo de vida No, que y él no era tenía. feliz en ese entonces. Yo sentía que tenía un vacío en mi vida. Y ese vacío lo llenó él. Gracias. Y Alieski también ha llenado muchas cosas en mi vida y es que yo creo que nosotros somos el complemento perfecto uno del otro, porque hemos logrado avanzar gracias a uno y al otro, gracias al apoyo mutuo, porque si Alieski fuera otra persona, me hubiese Frenado todas tus cosas. muchas cosas. Cuando yo le dije a Casi Alieski, pide un crédito en el banco para hacer un Endeudarme restaurante, yo por un sueño que no es mío, que era de él. porque todos los sueños han sido míos. Él soñaba con ser médico y ya Eso. era médico. Él soñó con trabajar de médico siempre. Siempre. Yo era el que tenía otros sueños. Y cada vez que le decía algo, me decía, sí, Vamos a hacerlo. Pero si le decía, vamos a pedir dinero prestado para ir a Cienfuegos, Vamos a decía, hacerlo. vamos. Si le decía, no Vamos sé a la lo que luna, sea, yo iba con él. Alieski nunca me ha frenado, nunca me ha quitado mis deseos de hacer las cosas. Y como yo le decía, la familia a veces me criticaba, pero si lo hace una persona que está al lado tuyo todo el tiempo, Constantemente. iba a llegar el momento en que me iba a frenar. O me iba a frenar o yo iba a dejar de tener a esa persona al lado. Y Alieski nunca me ha quitado mis ansias. Al contrario, me ha apoyado en todo lo que he hecho y hemos crecido como personas juntos. Yo he evolucionado como ser humano, él ha evolucionado muchísimo también como ser humano, gracias a las experiencias que hemos tenido. Y no le he dicho, pero en todo ese proceso que yo le he contado de mi vida, desde el 2013 que empecé a leer el libro secreto, yo he ido en una evolución también espiritual. Yo no he dejado de leer libros. Ayer pensaba algo sobre la metafísica, sobre la espiritualidad, y después empecé a pensar otra cosa, y después fui evolucionando el pensamiento, y después empecé a tener nuevas técnicas de cómo atraer a nuestra vida las cosas que queremos, de cómo visualizar, de cómo manifestar, de cómo ayudar a los demás, y todo ha sido un crecimiento personal. Las experiencias negativas me ayudaron también a enriquecer mi cultura espiritual, si se puede decir de esa forma, y me han llegado hasta aquí. Me han llegado todo el proceso que he vivido junto a Alieski, me han convencido de que todo lo que uno sueña, si lo atrae, si lo visualiza,
si trabajas por ello también, trabaja por y ello. si das tu máximo esfuerzo en lo que tú hagas, así sea limpiar piso, pero haces el máximo esfuerzo atrayendo y visualizando lo que quieres, sintiendo lo que quieres antes de tenerlo, porque primero tiene que caberte aquí en la mente para después caberte en tu realidad, logras lo que te propongas en la vida. Y la prueba de eso es que estamos aquí en España hoy. Estamos en España. Pero antes de España estuvimos en 7 países, que eso ningún cubano lo logra. Y sin recibir, como muchas personas han dicho, sin que nadie te esté pagando los viajes. Nunca nos han pagado un viaje. Ninguno. Nunca. Nos los hemos pagado nosotros. Pero estar aquí hoy, poder decir con todo el orgullo del mundo, el orgullo sano, que hemos viajado a tantos países por nuestro esfuerzo, fue el resultado de todo este crecimiento que hemos hablado hoy en día, personal, pero también espiritual. También saber cómo atraer las cosas, cómo sentir agradecimiento por viajar el mundo cuando no teníamos un peso para viajar ni a La Habana. Y yo decía, gracias a Dios, porque yo viajo el mundo junto con Alieski. Cuando no teníamos un peso para ir a Matanzas, cuando no teníamos dinero para comprar comida, cuando vivíamos comiendo picadillo de pescado que vendían en la esquina. Y las gallinas viejas que Y vendían. gallinas de 30 De pesos. culecá le decíamos nosotros. Que después que en las granjas se cansaban de poner, ya no ponían, las vendían. Gallinas viejas, duras, comiendo eso. Y yo le agradecía a Dios porque estábamos viajando el mundo. Porque yo cerraba mis ojos y me veía en Roma, me veía en la Torre Eiffel, me veía en el Vaticano. Cerraba mis ojos y me veía en Machu Picchu. Aún cuando mi realidad no estaba de acuerdo con eso. Gracias a eso vivimos todas las experiencias que hemos vivido. Y le hablo esto para inspirarlos a ustedes. Que no importa de dónde salgas, no importa cuál sea tu realidad hoy, no importa el punto de partida. Si partes desde cero, no importa. Puedes llegar a donde tú quieras llegar, a donde tú te propongas, porque hemos demostrado con este video que nosotros estamos acá, pero no nacimos en cuna de oro. Pero no teníamos todas las condiciones para llegar acá y con mucho esfuerzo, Lo logramos. amor, dedicación, visualización, trabajo espiritual, trabajo emocional y autoconvencerse que ya tienes lo que quieres antes de tenerlo, nos ha traído hasta aquí. Y nosotros, ni Alieski ni yo, tenemos ninguna capacidad especial, ningún poder sobrehumano que tú no tengas. Y si nosotros lo logramos, tú también lo puedes lograr. Pregúntate, ¿qué estamos haciendo nosotros diferente para lograr tantas cosas? Que tú también puedes hacerlo. Por eso nuestro objetivo es inspirarlos a ustedes. Y espero que si tienes un sueñito guardado en tu gavetero, lo saques. Porque los sueños que no se sacan, se mueren. Y con el tiempo solo vas a mirar atrás y vas a sentir arrepentimiento de no haber hecho lo que querías hacer en tu vida. Y se acabó la labia por hoy. Y como siempre decimos, nosotros creemos en los sueños, porque nosotros somos 2 cubanos soñadores, amantes de la aventura. ¿Quieres ser parte de ella? Ven con nosotros.